Es una lata. No te preocupes, Dorotea. Entonces, Ahora que dije que lo iba a dejar apagado, entonces ya no se lo apaga. aprendiste. Bueno, bienvenida a todas y todos a este ya 13º seminario de capitalismo y sus intérpretes. En esta ocasión, cuestión no menor, nos toca el primer, digamos, cientista social, no economista, que está vivo dentro de todos los personajes que hemos analizado. Así que el primero que todavía está con nosotros en toda esta serie de seminarios, que es la obra, digamos, del pensamiento de Tomás Piketty, famoso economista, ¿no?, que saltara a la luz pública con su libro sobre el capital en el siglo XXI y ahora sacó el año pasado, ¿no?, el libro Capital e Ideología. Para analizar, digamos, el pensamiento, las principales ideas, ¿no?, de Tomás Piketty, hemos querido invitar a Nicolás Grau. Nicolás es economista de la Universidad de Chile, un magíster en economía, tiene un doctorado en economía de la Universidad de Pensilvania, es profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es investigador del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social de Chile, el COES, y se ha especializado en economía de la educación y también en economía del crimen, y en la actualidad está investigando temas de desigualdad social. Tal como han sido todos los seminarios anteriores, la presentación de Nicolás va a consistir en alrededor, o va a constar de alrededor de 1 hora de presentación. Luego vamos a pasar a 2 rondas de preguntas, 3 preguntas por cada, digamos, ronda. Y luego Nicolás va a poder responder y establecer un diálogo en torno a las preguntas. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat de Zoom y también en Facebook, y yo al final se las voy a hacer llegar a Nicolás. Así que, Nicolás, a nombre del Instituto de Estudios Internacionales y del Fondo Cultura Económica, te queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros y puedes comenzar cuando quieras. Ya, bueno, primero que nada, muchas gracias al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, al Fondo de Cultura Económica por organizar esto, y en particular a quienes me invitaron, a Dorotea y a José Miguel. Eh, yo me toca la suerte, entre comillas, de ir ya bastante avanzado y me he visto hartas de las presentaciones, la mayoría de ellas no en vivo, pero me he visto creo que un poquito más de la mitad de las que ya ha habido, así que he aprendido mucho y voy a tratar de que las personas que escuchan esto también aprendan tanto como aprendí yo escuchando a las otras y otros intérpretes. Tal como decía José Miguel, a mí me tocó el primer vivo, porque después vienen otros vivos también. Así que este inaugura el set de los intérpretes del capitalismo que aún están con nosotros. Voy a hacer una presentación. Aprendí un poco de lo que hicieron mis antecesoras y antecesores en este espacio. Entonces, voy a partir primero con una breve contextualización de Piketty. No voy a hacer una contextualización tanto de su época, porque como es contemporáneo, todos la estamos viviendo, pero sí un poco de su vida, de cómo él se ve políticamente, digamos, entender un poquito de dónde vienen sus ideas, y después me voy a ir básicamente a las ideas propiamente tal. Va a ser una presentación que va a tener mucho dato y mucho gráfico, si se quiere, en comparación con presentaciones anteriores, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con que parte de las contribuciones importantes de Piketty han estado justamente en dar evidencias empíricas de cosas que antes no conocíamos, por lo menos con la exactitud que se conoce en la actualidad, que sigue siendo no perfecto. Entonces, Piketty tiene 49 años, ¿ya? Nació el 71 en un suburbio de París. Sus padres se dice que eran bastante de izquierda, incluso en Wikipedia dice que eran de tradición trotskista, pero que después ya estaban alejados de aquella tradición al momento de tener a Piketty. Y él tuvo, si uno ve el desarrollo de sus ideas, él, de hecho voy a enfatizar eso más adelante, yo diría que partió más bien como una persona liberal progresista, y que se ha ido un poquito radicalizando con el tiempo y acercándose más a la idea socialista. De hecho, voy a poner una cita del mismo en un rato más para enfatizar aquello. Y está muy marcado, a pesar de que yo diría se acerca bastante a la idea socialista en la actualidad, sobre todo por su preocupación y crítica a la concentración de propiedad, que es una de las cosas que anima fuertemente la idea socialista. Él sigue siendo una persona muy crítica de la experiencia comunista. Y eso es probablemente lo que explique que haya partido tan distante de las ideas socialistas. De hecho, dicen que, en alguna entrevista, él dice que fue ya a Rusia, porque fue como el 91, para allá, o al finales, o tal vez un poco antes y a finales de que cayera
la Unión Soviética, y que lo que vio le espantó, básicamente. Esas son sus declaraciones y lo distanció de esa tradición. Pero yo diría que poco a poco el capitalismo se ha ido encargando de acercarlo a las tradiciones socialistas, más lento que tal vez ese impacto que tuvo por el hecho de ir a la Unión Soviética cerca de su colapso. Él estudió matemáticas, tiene estudios de matemáticas y economía, que es algo bien común, sobre todo en la tradición francesa. Para quienes no manejen eso, yo diría que la tradición francesa de economía tiene, por un lado, un mundo más heterodoxo, que es institucionalista, en fin, pero en el mundo más mainstream tiene gente que son grandes matemáticos y grandes matemáticas en general, teóricos, como se le llaman en la economía actual a las personas que hacen modelos matemáticos. Él obtuvo su doctorado de manera, a una edad muy temprana, se graduó a los 22 años del ESI, algo que es bien extraordinario. Y de hecho su primera publicación es el 93, cuando él tenía 22 años, en un muy buen artículo. De hecho, en 1993, es decir, al terminar el doctorado, lo que es estándar en el mundo académico, se fue como profesor asistente a MIT, que es en el mundo mainstream probablemente la mejor facultad de economía o una de las top 3 de economía. Y fue profesor allí entre el 93 y el 95 y decidió volver a Francia. Este es su primer acto de rebeldía. Después voy a resumir sus actos de rebeldía en su trayectoria académica. Y volvió a enseñar en París, y de hecho al tiempo después, cuando él ya estaba consolidado, entre comillas, en su carrera, con un poquito más de 30 años, fue el primer director del Paris School of Economics, que es cuando las distintas facultades de París se unen para hacer una facultad de economía más potente y poder competir más de igual a igual con las universidades de Inglaterra y también con las universidades de Estados Unidos. Él partió, después voy a hablar un poquito más de esto, pero partió más bien como una persona teórica. Cuando acá me refiero teórico, no me refiero a teórico del capitalismo, sino más bien me refiero a teórico como se ocupa en la actualidad en el mundo de economía, es decir, una persona que lo que hace es desarrollar modelos matemáticos que permiten entender la realidad. Eso es lo que hacen las personas que estudian teoría en economía. Son como matemáticos o matemáticas aplicadas a las preguntas que son interesantes en economía. Y fue transitando poco a poco hacia las preguntas más empíricas. O sea, cuando MIT lo contrató como profesor, no lo contrató por sus estudios de desigualdad, de hecho todavía no existía en ese minuto, sino por los modelos que él hacía teóricos. De hecho, él estudió su doctorado en Chelsea y también en una universidad francesa, y su profesor guía es un francés que es un teórico bien famoso. Entonces él venía de esa tradición, muy marcado por las matemáticas. En términos políticos, él ha sido cercano al Partido Socialista francés, de hecho ha asesorado a distintas candidatas y candidatos franceses en distintos momentos, y también el último tiempo al Partido Laboralista inglés. Y aquí también demuestra un poquito su transición, porque yo diría que sus posturas en los 90, principios de los 2000, eran más cercanas a lo que sería el Partido Socialista francés. Yo diría que en la actualidad están un poco más a la izquierda de esa tradición. Algo que yo no sabía y que me enteré haciendo esta presentación, y que me parece importante señalarlo, tuvo una acusación de violencia intrafamiliar de su ex esposa. Me costó, bueno, yo obviamente no soy abogado, no puedo hacer un juicio respecto a este asunto, pero me pareció suficientemente serio como para traerlo a colación. Y ahí lo que dicen las noticias es que esta acusación fue retirada retirada por ella, pero luego de que Piketty ofreciera sus disculpas. Pero él, con el tiempo, lo que ha dicho es que él la echó de su casa, y parece que la echó empujándola, que eso entiendo son los actos de violencia, porque ella era muy dura con sus hijas. Eso es todo lo que voy a decir al respecto, no sé mucho más, pero igual me parece importante señalarlo. Déjenme ahora resumir lo que yo llamaría las 3 rebeldías de Piketty, las 3 rebeldías respecto a lo que es digamos, la corriente principal de cómo se enseña economía en la mayoría de las escuelas de economía del mundo. Digamos, los departamentos de economía, porque hay mucha gente que sigue estudiando economía desde perspectivas más heterodoxas, más pluralistas, pero normalmente no están en los departamentos de economía. Entonces, la primera gran rebeldía es irse de MIT después de 2 años. O sea, para cualquier persona que estudia un doctorado de economía, irse de profesor o profesora de MIT es como lo mejor que te puede pasar, y decidir irte a los 2 años simplemente porque quieres volver a Francia y hacer otro camino y hacer las cosas que no se pueden hacer en esa carrera tradicional, es un gran acto de rebeldía, diría yo. Lo segundo es que en ese mundo de la economía hay una presión muy fuerte, diría yo, por tratar de acotar las preguntas,
de hacer caminos, de volverse la experta o el experto en una pregunta. Y para ser la persona que más sabe de una pregunta, normalmente lo que tú tienes que hacer es contestar preguntas bien pequeñas que nadie haya tocado antes. Entonces hay como una presión por alejarse de las grandes preguntas. Y Piketty hizo todo lo contrario. O sea, después de tener una carrera promisoria en Estados Unidos, decidió irse a Francia a construir series de tiempo de largo aliento históricas sobre desigualdad, en un camino que en ese minuto, donde la desigualdad era un tema muy poco relevante en economía, en ese minuto en particular, parecía un camino sumamente tedioso y riesgoso, además. O sea, mucha parte de la investigación de Piketty es sumamente fome, es juntar un montón de datos históricos, buscar cómo armarlos mejor, en fin. Y lo tercero es su apuesta por la transdisciplinaridad. Si ustedes leen, sobre todo los libros de Piketty, son libros que tienen mucho de historia, de filosofía, de ciencia política, de sociología. O sea, realmente es un cientista social, yo diría a esta altura, muy diverso, muy culto, diría yo. Bueno, además tienen de literatura, y que es totalmente contrario a la forma que se investiga, de nuevo, en el mundo más de corriente principal. Y yo diría que eso es bastante interesante de resaltar también. ¿Y cuál es la suerte? Porque son 3 rebeldías y suerte. La suerte es que, como ustedes habrán visto, las personas que hayan seguido estas presentaciones, en las ciencias sociales y en general, en la academia, no solo importa la calidad de las ideas, la profundidad de la investigación, la inteligencia de las personas, sino también achuntarle un poquito al momento histórico, ¿cierto? Y Piketty tuvo suerte en eso, porque él apostó y se dedicó, digamos, por decir algo, 10 años a levantar datos y armar algo que nadie estaba armando con series de desigualdad, en un momento en que la desigualdad estaba, como les comentaba antes, como un tema muy poco relevante en economía. Pero cuando él ya empieza a mostrar sus resultados más importantes, que es desde la década del 2000 en adelante, empiezan a suceder una serie de eventos que vuelven a la desigualdad como algo más importante. También los artículos de Piketty ayudan en esa dirección, pero yo diría que es principalmente cuestiones históricas. Entonces tuvo mucha suerte al final, porque el timing de su investigación calzó justo con un momento en que la igualdad, o la desigualdad más bien, volvió a ser un tema relevante en economía. Su visión política. Aquí voy a copiarles un párrafo que lo voy a traducir, un párrafo que, de su libro Capitalismo e Ideología, que es el último libro, donde él relata, esto bastante al final del libro, donde él relata su camino, en el fondo, intelectual. Entonces lo que él dice es que cuando él ve en el fondo cómo evolucionó su visión respecto a la historia y a la economía desde que tenía 18 años, él dice primero que fue muy importante el estudio de la historia, de las distintas fuentes que él fue descubriendo, de los libros que leyó, que lo fueron empujando a él a cambiar sus puntos de vista significativamente. Y pasó de ser una persona que tenía más bien una perspectiva liberal, que yo llamaría liberal progresista, a una persona más bien marcada por la idea socialista. Y este párrafo, a mi modo de ver, no solo ilustra su posición política, si se quiere, su autopercepción política, sino que además da cuenta de también un poco su visión de la historia. En cierta medida, si ustedes leen sobre todo el último libro, es un libro que uno llamaría, de hecho lo tengo eso comentado más adelante, un libro muy idealista, en el sentido que le da un peso muy relevante a las ideas por sí mismas como fuerzas que pueden cambiar la sociedad, ¿cierto? Si llegan en el momento oportuno y si están bien fundamentadas, pueden ser palanca de transformaciones importantes, menos materialistas en ese sentido, ¿cierto? Y que tampoco se explica con cómo se construyen las ideas, que es como las nociones más materialistas que, por ejemplo, están en las ideas de Marx. Entonces, lo que a mí me suena acá es que de repente Piketty piensa que el mundo funciona parecido como funcionó él. Es decir, no lo digo esto como algo peyorativo, porque creo que igual es una cosa que uno puede defender, pero básicamente lo que él está diciendo es que así como me pasó a mí, que me fui convenciendo con buenos argumentos y con ideas y con la evidencia correcta de que lo mejor era la idea socialista, así también le puede pasar al mundo. Eso sería como lo que yo resumiría, esto obviamente una interpretación libre de este párrafo. Y también, a su vez, asimismo, como vale la pena resaltar su opinión política o su visión política, también es justo señalar de quién él se considera continuador o qué economista él resalta especialmente en el siglo XX, y el personaje es Sigmund Kuznets,
que, bueno, voy a hablar un poco después de sus ideas más adelante, porque Piketty en el fondo es continuador de su trabajo y de su aproximación al problema de la desigualdad, pero no necesariamente de sus conclusiones. La razón de eso es que Piketty tiene más datos de lo que tuvo Kuznets, porque en el fondo los dos vieron lo mismo hasta que Kuznets vio datos, pero después los datos dieron un mensaje totalmente distinto al que le tocó interpretar a Kuznets en su minuto. Voy a decir rápidamente un poco su trayectoria académica. Por académica me refiero a publicaciones en revistas indexadas académicas, que es algo que ha hecho Piketty todo este tiempo, y después voy a irme a lo que creo que es más interesante, que está basado en estos artículos académicos, que son sus dos libros principales. Entonces, en el grueso de esta presentación, por lo menos por una media hora, voy a hablar 15 minutos cada uno, no sé, de esos dos libros y mostrarles los resultados principales que él tiene. Piketty tiene unos 50 artículos en revistas académicas de primer nivel, lo que es bastante. No es necesariamente la persona más citada. Yo busqué, lo comparé con otras personas que yo conozco que tienen muchas citas en economía, por ejemplo, Acemoglu, James Heckman, que es un econometrista famoso, y Piketty está como en la mitad de ellos, por decir algo. Pero es de las personas más citadas y tiene, que ser muchos artículos en las revistas más importantes. Él tuvo, como les comenté al principio, un comienzo más bien teórico en los 90, donde hacía modelos matemáticos para discutir cómo definir el impuesto óptimo o las tasas de impuesto óptimo o la combinación entre distintos tipos de impuestos, teorías de justicia, donde hay mucha gente ahí que trabaja, a pesar de que son modelos matemáticos, trabaja ideas que vienen de la filosofía política. Tiene hartos artículos también sobre economía política, formación de preferencias políticas. Tiene un artículo muy bonito, que es uno de sus primeros artículos, que muestra, que hace una idea de cómo las personas construyen sus opiniones políticas a partir no de lo que son en un minuto, sino de las trayectorias que han tenido a lo largo de su vida. Entonces, las personas que tienen una trayectoria ascendente, por ejemplo, pueden ser menos de izquierda. Las personas que en cambio tienen una trayectoria más bien estancada en sus familias pueden ser personas más de izquierda. En fin, como que las personas van aprendiendo a partir de su propia vida cuán cierto es esta idea de que el capitalismo es algo meritocrático, o cuán meritocrático es la práctica, y tiene un modelo teórico bien bonito al respecto. Tiene artículos de macroeconomía con desigualdad, en fin. Esa fue la década de los 90 y esta es la parte que es menos conocida de Piketty, digamos, porque lo más conocido de él es a través de sus libros, pero esto es lo que le hizo un lugar en la academia inicialmente. Y después, desde el 2000 en adelante, probablemente yo no sé el momento exacto en que él empezó a juntar estos datos, pero tiene que haber sido antes, pero sus primeros artículos importantes sobre desigualdad están escritos a comienzos de los 2000. Y él lo que hizo fue liderar una vuelta al estudio de la desigualdad con datos administrativos. La desigualdad no se ha dejado nunca de estudiar en economía, obviamente, a pesar de que perdió relevancia, yo diría, los 70, 80 y 90, pero hubo lo que uno llamaría una revolución de las encuestas. Es decir, se empezó a estudiar mucho la desigualdad con encuestas. Por ejemplo, como se hace en Chile, construyendo índices de desigualdad a partir de la encuesta CACEN. Y eso tiene ventajas, pero también tiene importantes desventajas, y Piketty lo que hizo fue volver a cómo se estudiaba la desigualdad antes de los 70, antes de los 50 incluso, que era con datos administrativos, principalmente con datos de impuestos internos. Y ahí hizo alianza con otros autores, en particular Atkinson, que era de estos autores que le tocó la situación más difícil, porque Atkinson escribió mucho de desigualdad, pero en un momento que a nadie le importaba la desigualdad, no como a Piketty. Pero él hizo alianza inmediatamente con ellos y con otros autores, como Emanuel Sáez, que es tal vez su coautor principal, a partir de un artículo en que Piketty hace ve la evolución de la desigualdad en Francia entre comienzos del siglo XX y finales del siglo XX, incluso un poquito del siglo XXI. Entonces, con esa aproximación, donde él se encerró en Francia a construir estos datos, él después hace estas mismas metodologías para construir esas series largas de desigualdad con datos de Estados Unidos, con datos de Inglaterra y con el tiempo con datos de muchos otros países. O sea, si ustedes ven sus artículos actuales, que además tienen que ver con la gran cantidad de estudiantes que él tiene artículos de evolución larga de desigualdad, de por lo menos 100 años, en algunos casos 200 años incluso, de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, India, China, en fin. Obviamente todo este tipo de cosas no se pueden hacer con encuestas, porque las encuestas, por lo menos a gran escala, son un fenómeno reciente, entonces esto requiere sí o sí datos administrativos. Hay una serie de, tal vez no lo voy a discutir ahora, lo podemos dejar para las preguntas si se quiere, de cuáles son los supuestos que se arman, cuáles son las dificultades prácticas para hacer este tipo de cosas, pero esa fue la gran revolución de Piketty, si se quiere. Y además esto empujó, por razones pragmáticas, pero yo también creo por razones políticas, y por supuesto tuvo consecuencias políticas muy importantes, a construir índices de desigualdad que estaban mucho más cargados políticamente. Cuando uno dice el índice Gini, que es el que más se utiliza todavía, ese es un índice en que no se sabe quiénes son los culpables, digamos, de la desigualdad. En cambio, cuando a ti te presentan un índice de desigualdad que te dice cuánto tiene el 1% más rico,
del ingreso total de la población, eso inmediatamente genera como una tensión política entre el 1% y el 99% restante. Entonces, es un índice mucho más cargado políticamente y que hay razones prácticas de por qué uno tiene que hacer estos índices cuando tiene series tan largas, porque si tú tienes series largas, va a ocupar datos de impuesto interno, y los datos de impuesto interno solo se tienen para las personas de alto ingreso, que son las personas que pagan impuesto a la renta. Entonces tú no tienes los ingresos del 90%, del 80% de la población, entonces no puedes construir el Gini para esas series tan largas como las que tenía Piketty. Entonces hay razones prácticas, pero también yo diría razones políticas que han hecho que este índice sea tan interesante. Y actualmente, esto es lo último que voy a decir de su agenda, está trabajando en lo que yo llamaría una agenda para cerrar, esto es lo más importante que está haciendo, cerrando la brecha entre los estudios de desigualdad micro y los estudios de desigualdad macro. Pasa que cuando uno estudia desigualdad con datos incluso de impuestos internos, te puede pasar que estés analizando la desigualdad, pero te falta un 30, un 20% del PIB. Entonces hay una distancia entre los datos micro y los datos de cuentas nacionales, y lo que han hecho estos autores el último tiempo es tratar de cerrar estas cosas. Y entonces mostrar, en el fondo, hacer análisis. Tiene un artículo muy interesante para Estados Unidos en que muestran por 100 años, un periodo más o menos de 100 años, muestran cuánto ha aumentado cada uno de los percentiles de ingreso en Estados Unidos. Entonces pueden ver cuánto ha aumentado el ingreso del percentil del 99, del 98, el 97, así. Entonces, en vez de mostrar cuánto aumentaba la economía en general, ven cuánto ha aumentado cada uno de estos grupos por separado. Y esto déjenme graficarlo puse acá la revancha, la desigualdad y el foco en el 1%, déjenme graficarlo esto con un solo dato, a partir, que está en uno de los artículos de Piketty, este es un artículo que escribieron con Atkinson también y Sáez, en el que Piketty trata de mostrar la relevancia de ver qué es lo que ha pasado con el 1% en el tiempo, respecto a este típico discurso que se dice que lo importante es crecer y que los problemas de desigualdad no son tan importantes como el crecimiento. O sea que está bien, la desigualdad es importante, pero si un país crece, eso es condición necesaria, digamos. Y siempre que un país que crezca va a estar mejor que un país que crezca menos. Entonces, aquí Piketty lo que hace es comparar Estados Unidos versus Francia en un periodo largo, digamos del 75 al 2006. Este es un periodo en el que la desigualdad en Estados Unidos ha crecido mucho y la desigualdad en Francia no ha crecido tanto. Entonces él dice, mira, si uno ve el aumento del ingreso per cápita en Estados Unidos en ese periodo, en esos 30 años, el ingreso per cápita en Estados Unidos ha aumentado un 32%, mientras en Francia un 27%. Entonces uno diría, pucha, Estados Unidos es mejor que Francia. Además, Estados Unidos ya tenía el 75 un ingreso per cápita más grande que el de Francia, es decir, partió además de un nivel más alto. Pero si después uno hace un ejercicio bien simple, es decir, hace este mismo cálculo pero sacando el 1% más rico, es decir, ve cuánto ha evolucionado en esos 30 años el ingreso per cápita del 99% de la población en Francia y del 99% de la población en Estados Unidos. Ahí los números se dan vuelta totalmente. Francia, bien parecido al dato anterior, el 99%, su ingreso per cápita ha aumentado 26%, y en cambio en el caso de Estados Unidos, cerca de 18%. Entonces, claro, Piketty dice acá, ok, ustedes me dicen que es importante ver el crecimiento, pero aquí yo les estoy mostrando lo relevante que es ver cuánto se lleva el 1% más rico, si lo que importa es estudiar el bienestar de la población en general, y no simplemente un promedio que esconde una tremenda heterogeneidad. Entonces esto es lo que ilustra un poco la revancha de la desigualdad respecto a simplemente enfocarse en el crecimiento. Obviamente, si un país no crece nada y está estancado por mucho tiempo y tiene problemas productivos, eso también va a ser un problema. Piketty no es un teórico del decrecimiento. Lo que está diciendo acá es que la desigualdad aporta un elemento clave para entender cómo vive el grueso de la población. Básicamente, en este periodo lo que pasó es que el 1% más rico en Estados Unidos se llevó algo así como el 50% del crecimiento durante todo ese periodo. Incluso en los estudios actuales, se ha mostrado, bueno, los actuales, digamos, los últimos 10, 15 años, se ha mostrado que el ingreso de la mediana de la persona en Estados Unidos, es decir, del trabajador, de la trabajadora promedio, ha estado básicamente estancado en los últimos 30 años. Y eso es lo que muchos autores y autoras señalan que está detrás de lo que ha sucedido, por ejemplo, con la votación de Trump y también con la votación de Brexit en Inglaterra. Déjenme ir ahora a los libros, en estos 30 minutos que me quedan. Piketty tiene más libros, tiene un libro, uno de sus primeros libros, uno con datos de Francia, que después lo publicó más adelante, porque cuando era más famoso, tiene libros de columnas, tiene una serie de cosas, pero básicamente tiene dos libros que son los libros importantes, que uno es El Capital en el siglo XXI, que es el libro más famoso del 2014, que fue un bestseller a pesar de sus 700, 800 páginas,
Y tiene otro libro que se llama Capitalismo e Ideología, que es un libro reciente, que debe haber salido, no sé, en marzo de este año o algo así, un poquito antes. Él siempre escribe en francés y después salen las traducciones. Entonces creo que la versión en francés estaba el 2019. La versión en inglés y en español creo que es del 2020. Ambos son muy largos estos libros. Esto que estaba comentando antes a José Miguel y a Dorotea. Yo soy muy anti libro largo. De hecho, encuentro que normalmente las ideas más importantes se pueden decir en mucho menos de lo que se ocupa, y es más bien es un tema pretencioso escribir tan largo. Y creo que eso pasa bastante en el primer libro. Yo encuentro que en el primer libro hay un exceso de extensión que no se explica por todas las cosas que dice. El segundo libro, en cambio, a mí, y eso me hizo a mí en un momento parar de leer ese libro, qué sé yo, de las 700 paré como en la 250, después lo tuve que estudiar porque yo paso estas cosas en un curso que hago, pero no me lo leí de corrido nunca, y no es un libro que lo pasé bien leyendo. En cambio, el último, a pesar que es más largo todavía, a mí me gustó mucho y creo que tiene tantas cosas que tal vez podría haber escrito más de un libro ahí, pero tal vez está un poquito más justificado su extensión. Ahora, este libro, el primero, aquí traje un dato de Amazon que encuentro que es bien interesante. Este libro, el primero, fue bestseller. Amazon, como tiene el Kindle, que es este dispositivo para leer, ellos pueden saber hasta dónde leen las personas. Y entonces tiene un estudio que muestran que el grueso de las personas, digamos la mediana de las personas, lee hasta la página 26 en ese libro de 700 páginas de Piketty. Así que mucha gente lo compró, pero no necesariamente toda la gente lo lee en toda su extensión. Eso tal vez debería hacer reflexionar a Piketty respecto a la extensión de sus libros. Estos dos libros comparten, yo diría, algo fundamental, y es que los dos están basados en mucha evidencia empírica de largo aliento, que se construyó a partir de estos datos administrativos de distinta índole. Los datos de impuesto interno, los datos de herencia, en fin, mucha información de fuentes históricas de largo aliento, que por razones obvias no está construida para muchos países, sino en algunos casos para pocos países. Las distinciones son más bien las siguientes, y de hecho los libros repiten hartos gráficos entre sí, y hartas conclusiones, y hay harto traslape entre los dos libros, lo que es razonable, porque no puede ser que en 6 años alguien tenga tantas ideas como para escribir 2000 páginas, ¿no es cierto?, de puras cosas distintas. O sea, tiene que haber un poco de traslape entre las cosas que se escriben. Yo diría que las diferencias principales son las siguientes. El primero tiene una pretensión teórica, a la que me voy a referir después, que son ciertas que llamamos leyes del capitalismo, que son, en un caso es una identidad contable, en otro caso es una cuestión que es cierta en el largo plazo, pero que han sido han sido fuente de crítica, estas leyes del capitalismo, pero Piketty argumenta que son identidades matemáticas que son útiles para entender las dinámicas principales en el capitalismo. Yo creo que eso es cierto, pero en fin, uno ahí se puede hacer su propio juicio al respecto. Y el segundo libro, en cambio, es un libro que abandona esa pretensión teórica, es un libro mucho más como de historia económica, de historia de las ideas, y tiene un foco, de hecho, en entender las ideologías pro propiedad. Trata de entender distintas formas en las que se ha organizado la propiedad desde la Edad Media en adelante, y cómo estas distintas formas se han justificado, porque en el fondo Piketty dice, mira, las desigualdades siempre han existido, y para que los sistemas sean relativamente estables tienen que tener una construcción discursiva donde no toda la gente quiera destruir el sistema en el que vive, ¿no es cierto? O sea, que a las personas les parezca más o menos razonable la justificación que existe respecto a las desigualdades con las que todas las personas viven. Entonces, un libro mucho más sobre cómo se ha sostenido el discurso, sobre las características, son como regímenes de desigualdad o regímenes de propiedad y los discursos asociados a estos regímenes. Por eso que el libro se llama Capital e Ideología. Y algo que me parece a mí muy interesante y que caracteriza un poco a Piketty es que Piketty es un intelectual que quiere influenciar, y por lo tanto sus dos libros terminan con propuestas, y que son propuestas, yo diría, al filo entre la política real y la utopía. Siempre están tratando de correr un poco la frontera, y a veces, esto lo escuché la otra vez, me he escuchado algunas charlas de Piketty, digamos por interés y también para preparar mejor esta presentación, y me escuché unas charlas de unos colegas de Uruguay, y uno de ellos que presentó me pareció muy interesante, señalaba que con Piketty pasa que cuando uno llega a la propuesta se da cuenta que todo el libro estaba escrito como para justificar la propuesta. Entonces, es un análisis tiene mucha historia económica, pero no es como una suma de eventos desconectados, que a veces, yo no soy un gran lector de historia, pero a veces leo cosas de historia de distinto tipo, y a veces me pasa que me cuesta retener
digamos, cuando leo los libros de historia me cuesta retener hechos porque los encuentro que se cuentan de una manera un poco aislada. Esto como que les falta como más sociología, diría yo, si quiere, como más un relato de lo que está pasando. Y en Piketty no pasa eso porque él lo que quiere hacer en el fondo es justificar su propuesta al final. Entonces hay un hilo conductor muy claro y por eso cuando uno lee todo este libro, a pesar de que son cientos y cientos de páginas, al final es fácil recordarse de las ideas principales y de los hechos históricos principales porque están elegidos en el fondo por esa motivación política de la propuesta final. Esa es mi impresión. Como les digo, esto lo escuché de un colega uruguayo que me hizo mucho sentido después de leer el libro. Pero entonces, Piketty es un intelectual con una vocación política muy clara. Entonces, vayamos a los libros. Voy a partir entonces por su primer libro importante, El Capital en el siglo XXI, de 2014. Este fue, como les digo, fue un libro bestseller que cayó muy bien porque justo había venido la crisis del 2008, había una crítica dura al capitalismo, sobre todo a las ganancias del mundo financiero, que además le hacían pésimo el trabajo porque habían producido una crisis que habían dejado la embarrada en el resto del mundo. Entonces, un timing perfecto para ese libro que resumía básicamente lo que él ya había, o sea, todos los datos que estaban en ese libro estaban básicamente ya en sus trabajos académicos, que había escrito desde 2000 en adelante, él junto con otros autores. Entonces, este es un libro básicamente sobre la dinámica de la distribución de ingresos y la riqueza en el capitalismo. El otro libro, otra diferencia importante es que el libro Capitalismo e Ideología parte de más atrás. Y además no solo revisa muchos más países, revisa la India, China, en fin, Brasil, Japón, en fin. En cambio, este es un libro mucho más eurocéntrico y además con foco en Estados Unidos y de un periodo más corto. Entonces, es un libro de la evolución de los ingresos y la riqueza. Y aquí pongo entre igualdad y no igualdad la idea de capital, porque Piketty trata como si fueran sinónimos el capital de la riqueza. Y esto es algo que ha sido muy polémico, sobre todo el mundo más marxista ha criticado mucho esto y también otra gente. Porque en el fondo no toda la riqueza necesariamente es capital, ¿no? Uno pensaría que el capital es riqueza que en el fondo se mueve de un lugar a otro para efectos de aumentar la riqueza, ¿cierto? Se invierte en una empresa o se invierte en distintos lugares como una forma de crear más riqueza. Y no toda la riqueza funciona de la misma manera. Entonces, Piketty pone todas estas cosas juntas, que hay también razones prácticas para hacerlo, pero algunos autores sostienen que algunas de las conclusiones que él saca están marcadas por un poco por esta potencial confusión. Confusión de la que él está al tanto. Él habla de este asunto en sus libros, pero es importante decir que su libro no se llama Riqueza en el siglo XXI, sino que se llama Capital en el siglo XXI, a pesar de que por capital entiende riqueza. Entonces es importante hacer esa distinción en términos iniciales. O sea, en el fondo para él, Capital en el siglo XXI lo que analiza en la práctica es la riqueza neta de las personas, es decir, todas sus fuentes de riqueza menos las deudas que tienen. Eso es lo que él llama riqueza o de manera indistinta capital durante sus distintos libros. Él parte el libro motivando estos dos importantes pensadores. Kuznets es de la mitad del siglo XX, Marx, ¿no es cierto?, de finales del siglo, bueno, todo el siglo XIX, pero sus ideas importantes están, digamos, de 1850 a 1870, culminando con el Capital. Entonces, él pone estos dos autores como autores con predicciones opuestas respecto a lo que iba a pasar con la evolución de la desigualdad en el capitalismo. Entonces, Kuznets sería la versión más optimista, es decir, una versión, lo que es famoso en el caso de Kuznets es lo que se llama la U de Kuznets, que lo que decía es que la desigualdad es muy alta al comienzo del capitalismo o al comienzo de que las economías se desarrollen. Perdón, lo puse mal aquí, la U invertida. Entonces, es muy baja al principio, ¿cierto? Después es muy alta cuando el país se va desarrollando y después llega a ser baja de nuevo cuando el país alcanza un nivel alto del desarrollo. Y esto tiene que ver, hay distintas formas de justificar esto, pero la más simple es que imagínense que hay dos sectores, en el fondo campo, ciudad. En la ciudad hay más productividad porque ahí están partiendo las industrias, entonces al principio hay un desplazamiento del campo a la ciudad, pero hay muy poca gente que trabaja en esas industrias más productivas, entonces eso genera un gran diferencial de salario y de ganancia, y después poco a poco ese grupo es cada vez más grande, se empieza a diversificar, aumenta la educación, en fin, y todos terminan pudiendo aprovechar esas ganancias productivas y entonces la desigualdad desaparece en el tiempo. Ahora, esto yo diría,
yo no había leído Kuznets hasta hace muy poco, hasta hace un año creo, y me leí un par de artículos de él, y la verdad cuando uno lee los artículos de Kuznets, Kuznets no tenía esto como hipótesis, esto es lo que él encuentra en los datos. Él encuentra en los datos que efectivamente la desigualdad disminuye en los países desarrollados, y entonces él, a pesar de que tenía una teoría que él la dice en sus textos, que probablemente el capitalismo tenía fuerzas muy pro desigualdad, él entonces trata de explicarse lo que está observando. Y entonces, ¿qué desarrolla esta teoría? Entonces, esta teoría es más bien una conclusión que su hipótesis, yo diría. Pero igual, como fue tomado Kuznets a posterior, es con esta idea de la U invertida y con una idea muy optimista respecto a la dinámica de desigualdad en el capitalismo. Marx, en cambio, tiene una visión más bien pesimista, ¿no es cierto? En el caso de Marx, con menos datos que Kuznets, entre otras cosas porque esos datos no existían, a pesar de que Marx tiene mucho, en sus textos hay mucho cuento, hay mucha historia de las cosas que están pasando, o sea, no es que no observe la realidad, pero no la observaba de una manera estadística, digamos, como sí hacen los autores posteriores. Entonces Marx, por distintas razones, ¿no es cierto?, pensaba que la desigualdad iría aumentando con el desarrollo capitalista, y eso incluso iba a generar condiciones de crisis que en la idea de Marx iban a ir agudizándose con el tiempo hasta que el capitalismo iba a generar las condiciones de su misma superación. Entonces, a lo que llega Piketty es que Piketty diría, mira, a mí me gusta la metodología de Kuznets, eso es lo que dice Piketty. A mí me gusta, en el fondo, estar abierto y ver las cosas que están en los datos. Lo que pasa es que Kuznets vio la historia hasta el 50 nomás, hasta el 50, 60. Y eso fue justo el momento en que se redujo fuertemente la desigualdad en el capitalismo, pero como les voy a mostrar en los gráficos después, eso se revirtió, sobre todo desde el 80 en adelante. Entonces, el tema es que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace toda una historia o digamos una teoría muy importante, una teoría digamos general de lo que va a pasar con la dinámica del capitalismo, cuando uno lo que está viendo es una parte del capitalismo y te quedan muchos años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años más? O sea, no tenemos idea, pero en el fondo, entonces, Piketty llega a una conclusión más parecida a la de Marx, menos optimista, pero ocupando la metodología de Kuznets. O sea, él se siente mucho más cercano a esa tradición. Y también él trata siempre de insistir que algo que el primer libro es menos marcado que en el segundo, pero él trata siempre de señalar que esto siempre está abierto, ¿cierto? Y que lo que hay son fuerzas subyacentes o estructurales en el capitalismo que pueden empujar a una dirección, pero estas cosas perfectamente se pueden revertir con instituciones políticas distintas y con ciertas medidas. Entonces, estudiar el siglo XX, que fue un momento de fuertes reducciones de la desigualdad, nos puede permitir entender mejor cómo podemos dominar al capitalismo para efectos de que no tengamos como resultado simplemente el ejercicio de estas fuerzas más estructurales o subyacentes del capitalismo. Entonces su mirada no es determinista en ese caso, sino que trata de identificar como estas fuerzas estructurales y ver cómo hay ciertos elementos que pueden, ciertas políticas o ciertas instituciones que pueden atenuar esas presiones pro desigualdad. También hay presiones pro igualdad en el capitalismo, por ejemplo, la expansión de la educación, ¿ya? Por nombrar alguna que es muy importante, la difusión del conocimiento también. Pero Piketty tiende a pensar que pueden ser más importantes las otras fuerzas. Entonces, digamos, el grueso teórico el marco teórico de este libro son lo que él llama dos leyes fundamentales del capitalismo, que como les digo, esto suena más pretencioso de lo que es. La primera tiene que ver con más bien una identidad, y es que él primero lo que define llama beta a la fracción del ingreso, la razón entre el capital total o la riqueza en este caso y el ingreso de un país, que esto son dos cosas. El ingreso es flujo, es lo que crece una economía en un año, o sea, el tamaño de una economía en un año, perdón, lo que produce una economía en un año, no lo que crece. Y el capital, en cambio, es la acumulación de riqueza en el tiempo. Pero él dice que esta razón es muy importante ver su evolución en el tiempo, y en particular la evolución relevante es ver R por beta, donde R es lo que se le paga al capital. Digamos, el precio del capital o la rentabilidad del capital. Entonces, en el fondo, este alfa ilustra el precio del capital multiplicado por cuán relevante es el total del capital respecto al producto interno de una economía o el ingreso nacional de una economía en su minuto.
obviamente, como lo que les decía antes, esto es una identidad, pero Piketty, cuando refiero que hay una identidad, es que es una cosa que es siempre cierta, ¿no es cierto? No es una teoría que se pueda disputar, es una identidad contable esto. Lo importante es que Piketty argumenta de que esto es una identidad contable que es útil para entender las dinámicas de desigualdad en el capitalismo. Entonces, lo que uno esperaría, y les voy a mostrar, después de esta discusión les voy a mostrar hartos datos gráficos de este primer libro, lo que uno esperaría, entonces, es que este alfa que tiene que ver con la fracción del ingreso que se está llevando el capital, podría crecer por dos razones. Podría crecer porque sube el retorno al capital o podría crecer porque sube la importancia de la riqueza, ¿no es cierto?, en el capital. La riqueza, perdón, la riqueza o capital respecto al tamaño de la economía. Y entonces, ahora, estas cosas son lo que diríamos los economistas son cosas endógenas, es decir, son el resultado de muchas cosas que están pasando, de equilibrios, desequilibrios que están pasando, y usted se puede imaginar que si hay más capital, debiera bajar el precio del capital, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas se podrían mover en direcciones opuestas. El tema es que lo que encuentra Piketty en los datos es que cuando sube esto, cuando sube el beta, también sube el alfa, y eso tiene una implicancia respecto a la elasticidad de sustitución entre capital y trabajo, cuestión en la que no me voy a meter porque es una cosa más técnica y que ha sido muy discutida en este libro. Pero más allá de eso, lo que quiero enfatizar acá es que esta es una identidad que tiene que ver con la fracción del ingreso total de la economía que se lleva el capital, y que Piketty la separan dos cosas, en el precio del capital y en cuán relevante el capital respecto al producto interno, y que vale la pena ver estas dos cosas por separado para ver esta evolución. Por supuesto, es bien importante señalar que uno podría tener un alfa bien grande, o incluso un beta bien grande, y un R bien grande, y no necesariamente ser una sociedad muy desigual. Imagínense una sociedad en la que el capital estuviera perfectamente, o la riqueza estuviera perfectamente distribuida entre todas las personas. Todas las personas tuviéramos la misma fracción de riqueza en el mundo. Si ese fuese el caso, la evolución de esto de acá sería irrelevante para la desigualdad. Porque todo en el fondo podríamos tener los frutos de, digamos, los retornos del capital se distribuirían de forma igualitaria entre todas las personas. Lo que sucede, en cambio, es que la distribución de la riqueza o del capital está muy concentrada en todas las sociedades, y además se va concentrando más en las sociedades que son más desiguales. Y eso es lo que hace que este alfa de acá sea informativo respecto a la evolución de la desigualdad en un país. Por el hecho de que cuando este alfa va aumentando, es probable que la desigualdad de ingresos en general de la población también vaya aumentando, porque en el fondo lo que está diciendo esto es que las personas que son dueñas del capital están llevándose cada vez una fracción más grande de la torta de lo que se produce. Y una segunda ley del capitalismo es tratar de entender cómo evoluciona este beta, cómo evoluciona el total de capital, el capital total partido por el producto. Y él dice acá que en el largo plazo, esto se puede demostrar en ciertos contextos, y bajo ciertos supuestos, y además solo cierto en el largo plazo, insisto, la fracción de capital partido por ingreso va a ser igual a la tasa de ahorro de la economía partido por la tasa de crecimiento. Esto es más o menos obvio, porque la tasa de ahorro es a lo que crece el capital, y la tasa de crecimiento es a lo que crece la economía. Por lo tanto, esa es la razón por la que estas cosas convergen en el largo plazo. Déjeme mostrarle ahora algunas de estas cosas que construyó Piketty, o sea, de los datos que construyó Piketty a partir de este marco teórico. Esto lo que muestra acá es el total, el valor de mercado de la riqueza, para el caso de Francia, perdón, de Europa y Estados Unidos, en el fondo la evolución del beta, ¿no es cierto?, del capital total partido por el ingreso. Entonces, ¿qué es lo que te muestra esto? Te muestra que Europa al comienzo del siglo XX era una sociedad donde el capital o la distribución de riqueza era mucho más importante versus Estados Unidos, cuestión que es más o menos obvia porque en Estados Unidos no hubo feudalismo, ¿no es cierto? En Estados Unidos llegó un grupo a colonizar eso, mató al grueso de las personas que vivían allí, y de ahí en adelante fue una sociedad mucho más de iguales, en distintas dimensiones, políticas, obviamente habiendo matado a los que vivían ahí, pero condicional a esa, digamos, exterminio inicial, fue una sociedad más entre iguales, incluyendo, a pesar de la esclavitud, sobre todo posterior. Entonces, en Estados Unidos esto ha evolucionado menos en el tiempo. Había un aumento de la riqueza en el tiempo, de la relevancia de la riqueza respecto al PIB, pero es en Europa donde estas cosas han sido más marcadas. Y era mucho más grande al principio y más chico después. Solo para darle una idea, cuando
cuando decimos acá 700%, significa que el total de capital que hay en la economía es 7 veces lo que la economía produce en un año. Eso es bien importante y lo voy a ilustrar después porque, en el fondo, el tamaño de la riqueza de un país respecto a lo que produce un país en un año tiene que ver con cuánto importa la historia, cuánto importan las inercias de la desigualdad. Porque la riqueza tiene que ver, la riqueza es la foto de todas las desigualdades, es como el resumen de todas las desigualdades del pasado. Entonces, cuando las desigualdades del pasado pesan mucho en una sociedad y todo lo que tú produces en un año no es tan relevante comparado con todas las desigualdades que vienen de antes, esas son sociedades que van a tener mucha inercia. Y por eso que es importante ver la evolución de este beta. Y por eso que fue tan importante, cuestión que voy a hablar después, la destrucción de capital que hubo por distintas razones durante las dos guerras mundiales y también la distribución de capital que existió durante esos periodos. Esta me la voy a saltar porque voy un poco lento. Otra cosa lo último que voy a decir de este libro, y después les voy a mostrar los datos finales de este libro, otra cosa que resalta mucho Piketty en este libro es la importancia de la diferencia entre R y G, es decir, entre el retorno neto del capital y el crecimiento de la economía. El retorno neto del capital es cuánto tú ganas por la inversión que hiciste, descontado todo, descontando las incertidumbres y también descontado los impuestos. Esto es neto de impuestos. Y bueno, G es el crecimiento de la economía. Entonces, cuando R menos G es muy grande, eso significa que la economía no está creciendo tanto o que el retorno del capital es muy alto. Y cuando eso pasa, en el fondo lo que va a pasar es que lo que ganan los capitalistas, que tiene que ver con el retorno del capital, va a ser mucho más importante que lo que ganan los trabajadores, porque el salario de la economía va a crecer normalmente a un ritmo similar a lo que crece la tasa del crecimiento de la economía. Entonces, en el fondo, cuando el R menos G es muy grande, lo que pasa es que se amplifican las desigualdades que vienen de antes. Acuérdense que el capital que existe, total de riqueza que existe en un momento de la economía respecto al PIB, eso te dice alguna idea de cuán importante es la historia respecto al presente. Y si además lo que pasa es que tú lo que haces es que tienes un amplificador de la historia versus lo que es el presente, que es este R menos G, entonces lo que va pasando es que son sociedades que tienen mucha inercia y tienen una fuerza, es lo que llamábamos antes una fuerza como subyacente o estructural del capitalismo que amplifica las desigualdades que existen. Entonces, una cosa excepcional que pasó en el siglo XX respecto a esta diferencia entre R y G es que por primera vez en la historia de la humanidad esto tuvo un periodo negativo. Es decir, un periodo en el que las economías crecieron más de lo que era el retorno del capital. Por distintas razones, destrucción de capital por las guerras, nacionalizaciones, porque si uno invierte capital y después te nacionalizan algo, eso baja el retorno, aumento de la población. Este G es el crecimiento no per cápita, es el crecimiento total de la economía. Entonces, si una economía va creciendo en población, va a crecer más también el tamaño de la economía, y si el tamaño de la economía crece, la historia importa menos, ¿no es cierto? Si uno tiene una historia de herencias, de mucha desigualdad, con una economía que tiene 3 millones de habitantes, y después esa economía llega a tener 300 millones de habitantes, obviamente la historia va a importar menos. Y eso es justamente lo que pasó en Estados Unidos por mucho tiempo. Una sociedad en la que partió con muy poca gente y se expandió fuertemente, versus, por ejemplo, el caso de Francia, que tenía 30 millones, digamos, en 1700, y ahora tiene en torno a 60 millones. O sea, apenas se ha duplicado. En el caso de Estados Unidos, en cambio, la población se ha aumentado 100 veces. Entonces, cuando hay fuertes aumentos de la población, eso también ayuda a que el G sea más importante que el R. Impuesto al capital, alto crecimiento durante el periodo, en fin. Y luego subió por las razones opuestas. Y este es el gráfico que tiene Piketty al respecto, donde en el eje X hay como en un primer momento hay una condensación de muchos años, o sea, este primer punto entre el año 0 y el año 1000, después 1000, 1500, 1500, 1700, y después muestra más heterogeneidad, o sea, hace un zoom en los años. Entonces tiene el periodo, digamos, entre el comienzo de la Primera Guerra y el término de la Segunda, y hasta, digamos, en 1950 y después el periodo de la actualidad, y después hace una proyección de lo que pasaría más adelante. Entonces, básicamente lo que ilustra este gráfico es que el único momento en la historia de la humanidad en el que el crecimiento de la economía y por lo tanto la evolución de los salarios, si se quiere, ha ido mucho más rápido que el retorno del capital, es este momento de post Primera Guerra Mundial y, digamos, hasta 1980. Como un momento bastante excepcional. Ahora, ¿cómo impactan toda esta evolución en el tiempo? Voy a mostrarle acá datos de Francia y datos de Estados Unidos, que son él presentó en el primer libro
lo que presenta con más detalle son Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Bueno, también presenta Alemania en otros momentos, Europa en general, pero esto es lo que presenta en más detalle. Entonces, en el caso de Francia, lo que se ve es que esto es el porcentaje total del ingreso que se lleva el 10% más rico. Entonces, lo que uno ve en la línea negra es que esto era en torno al 40%, posterior sobre todo a la Segunda Guerra Mundial. Esto bajó qué sé yo, 15 puntos porcentuales y que después se ha mantenido bastante estable en el tiempo, en el caso de Francia. O sea, hubo una mejora muy fuerte en términos de disminuir la desigualdad, y eso a pesar de que ha habido un cierto tema una cierta reversión desde el neoliberalismo 1980 en adelante. Esa reversión no ha sido tan fuerte. Y en cambio Estados Unidos es una historia distinta. Estados Unidos tuvo niveles parecidos a los de Francia en el periodo de preguerra. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial bajó fuertemente. Eso fue bajo hasta, digamos, hasta los 80, y después con el periodo neoliberal eso ha crecido fuertemente en el caso de Estados Unidos. Y aquí es importante porque Piketty, como sus distintos coautores, dicen, mira, cuando la gente dice que las desigualdades en Estados Unidos han aumentado por razones tecnológicas, por razones de la globalización, en fin, eso es discutible, porque esas razones son más o menos las mismas que han vivido Francia, Alemania, Japón, y esos países no han tenido este aumento de desigualdad, o sea, no han tenido esta reversión de lo exitoso que fue el siglo XX en términos de reducir la desigualdad, como sí la ha tenido Estados Unidos, o también la ha tenido Inglaterra. Ahora, algo interesante en el caso de Estados Unidos es que esta reversión está fuertemente explicada por aumento de los salarios o de los ingresos del trabajo de las personas de más alto ingreso, y no tanto por los ingresos del capital, a diferencia de otros países. Y aquí Piketty, coautores, no tengo tiempo para detallar esto, pero enfatizan una explicación más bien psicológica, sociológica, si se quiere, que tiene que ver con el relajo de las normas sociales, con cómo poco a poco empezó a ser aceptable que personas se pagaran tanto más ingresos que las otras personas que trabajaban en la misma empresa. Entonces el relajo de las normas sociales tuvo, porque esto obviamente no tiene que ver con la productividad, ¿no es cierto? Cuando una gerente de una empresa gana sueldo estratosférico, eso no necesariamente no es un equilibrio de mercado, no necesariamente tiene que ver con cuestiones de productividad. Ya, capitalismo e ideología. Me quedan como 10 minutos, así que voy a tener que ir un poquito más rápido en este libro. Este es un libro que, como les comenté antes, es un libro que revisa distintas sociedades desde el punto de vista de las desigualdades económicas y cómo ellas se justificaron, con un foco muy importante en la distribución de la propiedad. En cómo se distribuía la propiedad, entre quiénes, cómo se justificaba esa distribución de la propiedad, en fin. De ahí la idea de capital o capitalismo e ideología. Aquí me equivoqué, puse capitalismo e ideología, pero el libro es Capital y Ideología. Estoy casi seguro de eso. Alguien me puede corregir, pero yo creo que es Capital e Ideología y que lo escribí mal acá. Y como lo hice copiar, pegar, arrastré ese error en todas las diapositivas que siguen, así que tienen que acordarse de eso. Pero es Capital e Ideología, porque este no es un libro sobre el capitalismo, es un libro, de hecho, de un periodo más largo, como les comentaba antes. Entonces, cubre muchos países. Cubre Estados Unidos, distintos países de Europa, Brasil, India, China, Unión Soviética y después Rusia. Es bien impresionante. Yo de estos temas sé mucho menos que Piketty, entonces no tengo idea de si él realmente aquí empieza a cuentear en algunos momentos, pero es bien impresionante de todo lo que sabe este caballero. Probablemente, como habla de tantos temas, si hay una o un especialista de un tema en específico, va a encontrar que a veces hace simplificación, yo me imagino. Pero a mí por lo menos me gusta mucho eso. A mí me gusta esa como práctica intelectual de hablar de hartos temas, de cosas diversas, de no ser tan especialista en una cosa tan pequeña. Tal vez a Piketty se le pasa la mano, yo no estoy en condiciones de evaluar eso, pero es bien impresionante el bagaje, digamos, cultural e intelectual que muestra Piketty en este libro. Es un análisis muy basado en datos de distinta índole y fuente histórica, en fin. Como les comentaba antes, abandona su pretensión de grandes teorías. De hecho, esas ecuaciones o leyes del capitalismo ni siquiera aparecen en este libro, que es un poco contradictorio, porque si eran las grandes ecuaciones, las grandes leyes del capitalismo, que después en las páginas, las cientos de páginas que él habla del capitalismo no aparezcan, un poco dado cuenta de que Piketty reculó en esto. Yo le vi una conferencia a él hace un tiempo presentar, y él decía, si tienen que elegir uno de mis dos libros, puede ser que lo haga por un tema de marketing tal vez, pero decía, lean el segundo, es el que a mí con el que estoy más de acuerdo, y da un poco cuenta de que hay un cierto cambio de foco, ¿no es cierto? No tanto en sus prescripciones o en sus ideas políticas más de fondo, pero sí en sus concepciones teóricas. Y en cambio, como les señalaba antes, él propone aquí una visión más idealista, que sobre todo resalta mucho el indeterminismo histórico. O sea, Piketty trata de mostrar sostenidamente como momentos claves de la historia
en la que habían distintas opciones sobre la mesa, y en la que, claro, se siguió una, pero también se podría haber seguido la otra, y trata de mostrar como esos momentos abiertos de la historia, y también mostrar la importancia que tiene el desarrollo de las ideas en esos momentos abiertos, tanto en los momentos favorables para él, por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando se empezaron a construir los sistemas progresivos de impuestos, como en los momentos desfavorables para él, como por ejemplo el momento de la Revolución Francesa, en que él es muy crítico respecto a qué fue lo que sucedió, cuál fue el resultado de esa apertura que generó la Revolución Francesa. Y termina este libro con una propuesta que él denomina socialismo participativo. También hay una propuesta que tiene que ver con el federalismo, que de ella no me voy a referir, donde no voy a tener tiempo para hablar de esta propuesta, pero también la podemos hablar en las preguntas. Tengo diapositivas de eso, pero lo podemos hablar en las preguntas. Pero a grosso modo, que él denomina socialismo participativo, que es socialismo participativo además de un robusto estado de bienestar, tiene dos ideas fuertes. Uno, la idea de propiedad temporal, es decir, que la propiedad privada existe, pero lo que se hace es que hay un mecanismo, que es básicamente a través de impuestos, que hace que las concentraciones de propiedad se vayan terminando todo el rato. Alguien acumula, se le quita, acumula, se le quita. Entonces hay una noción mucho más temporal, ¿no es cierto?, de la propiedad. Y también una noción de democratización de las decisiones en las empresas, donde él se basa aquí en la idea de codeterminación, ¿no es cierto?, que existen tanto en Alemania, Suecia, que esta idea de que a pesar de que los trabajadores y las trabajadoras puedan no ser dueños de acciones de una empresa, aún así la ley les da un espacio en los directorios de las empresas. Y en el caso de Alemania, incluso en algunas industrias llegó a ser 50-50. En Alemania tienen dos tipos de directorios que yo nunca he entendido muy bien qué es lo que hace cada uno, pero en uno de ellos, en una serie de empresas, eran 50-50. Entonces, lo que él hace acá, de esto voy a hablar menos porque tengo menos tiempo, pero él parte caracterizando lo que denomina las sociedades trifuncionales, que entiendo que es una denominación que él no inventó, que saca de otro autor, que él señala que esta aproximación es bien útil para permitir sociedades muy distintas, culturalmente distintas, que es la idea del clero, la nobleza, y todos con una función específica, de ahí la idea de trifuncional, ¿no? El clero, que es la idea de guía religiosa, intelectual, encargado de la educación, en fin, la nobleza, que es la producción militar, el orden, y el mundo plebeyo, que son los que trabajan, ¿cierto? Donde los dos primeros concentran el grueso de la propiedad, y ahí él da muchos datos de cuán concentrada estaba la propiedad en esos momentos. Lo interesante es que hay una tremenda desigualdad de la propiedad en estas sociedades, pero que tiene una justificación dadas las funciones que hace cada una de estas clases sociales. Y que él dice, estudiar estas sociedades es importante para entender las dinámicas contemporáneas, las dinámicas en el capitalismo, por dos razones. Una, porque muchas de estas desigualdades coexisten en la actualidad. O sea, nunca los sistemas sociales son totalmente capitalistas, o totalmente socialistas, o lo que sea. Siempre son una mezcla de cosas donde predominan ciertas relaciones o ciertas estructuras sociales. Entonces, en la actualidad siguen habiendo problemas de estatus social, de discriminación, que son el tipo de desigualdades de esas sociedades trifuncionales. Y además porque nos permiten entender a cómo llegamos a lo que somos en la actualidad. Entonces, porque importa la historia en la dinámica, y también porque pedazos de la historia coexisten en la actualidad, es que es importante estudiar estas sociedades. Hay dos momentos de esta parte como precapitalismo que a mí me gustaron mucho del libro, mucho. Y que les recomiendo, si no quieren leerse todo el libro, que es algo muy razonable, y que yo hice, como les comentaba en el primer libro, yo las recomiendo de sobremanera. El primero es su discusión del término de la esclavitud, que es notable. Él trata de ilustrar la ideología, la exacerbada, defensa de la propiedad en el 1800, incluso en el 1700, en que él muestra el término de la esclavitud, por ejemplo, en las colonias francesas, en particular en Haití, y también en el caso de Inglaterra, y muestra cómo la discusión tenía dos cosas. Primero, esta idea de caja de Pandora, o sea, que la gente que se oponía a terminar con la esclavitud decía, oye, pero si terminamos la posibilidad de tener la propiedad sobre las personas, después se va a cuestionar la propiedad en todo. Como esta idea siempre, que es el típico argumento conservador, ¿no es cierto?, que cuando uno abre una puerta, al final no, la cosa uno no sabe dónde va a terminar, ¿cierto? Y lo segundo es cómo, en vez de decir, en los momentos que se dijo, ok, se hizo un avance civilizatorio, si se quiere, de término de la esclavitud, pero en vez de decir compensemos a los esclavos, se compensaron a los dueños de los esclavos. Cuestión que a mí me pareció, yo tenía alguna idea de esto, pero nunca había escuchado ni leído las magnitudes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que es esclavitud en la misma Inglaterra, ¿no es cierto? No es esclavitud en una colonia, se compensó a 3.000 dueños de esclavos, o sea, un grupo relativamente pequeño, con el 5% del PIB. Y Piketty dice, eso es lo que era 10 veces lo que se gastaba en educación en un año.
Y esas compensaciones siguieron por mucho tiempo, porque obviamente el país no la pudo pagar inmediatamente. O sea, un tremendo esfuerzo del país, un tremendo esfuerzo fiscal. En esa época, los tamaños del Estado eran mucho más pequeños que ahora. No eran 40% como será el Estado de Inglaterra, sino que era menos de 20%. Entonces, digamos, un esfuerzo fiscal de esa magnitud era tremendo. Y en el caso de Francia, era más terrible a mi modo de ver, porque Haití logró la independencia, pero Haití quedó con una deuda externa hacia Francia, pagándole la indemnización a los dueños de esclavos franceses, que le significó pagar distintas deudas por más de 100 años en el caso de Haití, y que finalmente no se pudo pagar totalmente porque los intereses eran muy altos, en fin. Entonces, ese estudio de la esclavitud y de la defensa de la propiedad al extremo de llegar a compensar a los dueños de esclavos, a mí me pareció alucinante en su libro, y es muy, muy, muy interesante de, digamos, llevar al extremo la justificación de la propiedad, ¿no es cierto?, de la defensa de la propiedad como sea. Y también esta idea que existe en la actualidad, ¿no es cierto? Cada vez que se discute cualquier cosa de la propiedad, por ejemplo, un impuesto al patrimonio de los altos ingresos en Chile, se dice, bueno, que si se cobra ese impuesto, al final se va a cuestionar toda la propiedad y no va a parar en ningún lugar. O sea, esa idea de la caja de Pandora es algo que sigue es un argumento presente, yo diría un temor presente incluso en estos días. Y lo segundo que yo encuentro muy interesante, y para lo cual voy a mostrar un gráfico más adelante, es su estudio de la Revolución Francesa. Que se basa en un libro que no me acuerdo todo el título y que yo lo tengo recién comprado pero no lo he leído, que se llama La Gran Demarcación, y que es algo así como la invención de la noción de propiedad moderna, algo así. Que si alguien después me manda un correo, yo le puedo mandar la cita. Pero es muy, muy interesante esto porque, y aquí les voy a mostrar el gráfico que les quiero mostrar, y es que Piketty, en el fondo, describe que el momento de la Revolución Francesa es muy interesante porque es un momento en el que, en términos discursivos, se ponen en jaque todos los privilegios. Entonces, es lo que yo llamo aquí un momento noxiano, en el sentido, haciendo referencia a Robert Nozick, en el sentido de que es un momento en el que sabemos que la propiedad que existe en la actualidad no tiene una construcción legítima, ¿no es cierto? No es posible legitimarla en términos históricos, porque está lleno de robos, de gente que se apropió de ellos de manera, digamos, de manera no voluntaria, extorsiones de distinto tipo, guerras, en fin, muy parecido a la idea de acumulación originaria que está en Marx. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Una opción es decir, bueno, como esto es ilegítimo, lo vamos a distribuir nomás. Y este va a ser un momento de gran distribución de la propiedad. Y otra opción es ponerle a esto otros nombres y legitimar con un nuevo discurso, digamos, con una nueva retórica, las mismas desigualdades de antes. Y eso es lo que Piketty básicamente muestra que sucedió con los datos. Piketty dice, cuando yo empecé a estudiar la Revolución Francesa, yo hubiera esperado un fuerte impacto de la Revolución Francesa en la concentración del capital. Y eso es lo que se ve que no pasó en este libro. Este es un libro, si ustedes se fijan, es básicamente, o sea, un libro, este es un gráfico que parte básicamente al final, digamos, 1789, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa. Entonces, básicamente al final parte con la Revolución Francesa este gráfico, y se ve que la distribución del capital durante, digamos, el final de la Revolución Francesa hasta comienzo del siglo XX fue básicamente igual en Francia, incluso un poquito peor, es lo que él llama bueno, no lo llama él, la belle, ¿cómo se dice eso? Belle époque, no sé cómo se dice en francés, pero la bella época me imagino que se traduce eso. Entonces, lo que uno ve es, cuando uno ve los datos, esto es un gran fracaso de la Revolución Francesa en términos de distribuir la propiedad. Entonces, lo puso en jaque, fue un momento en que estuvo todo abierto, esto podría haber terminado una distribución de propiedad mucho más fuerte, pero al final lo que se hizo fue mantener las mismas desigualdades de propiedad. Hubo mejora en términos de, digamos, de las libertades, de la política, en fin, pero mantener esas grandes desigualdades de propiedad con otros nombres, con nuevos conceptos. De ahí la idea de la creación del concepto, de la noción moderna de propiedad. Entonces, ese es los momentos del libro Piketty en que trata de mostrar estos momentos tan abiertos políticamente, en que podría haber terminado otra cosa si habían ideas suficientemente desarrolladas, ¿no es cierto? Sí, o sea, como que los cambios históricos importantes son cuando hay momentos históricos relevantes que se juntan con las ideas adecuadas. Esa sería como una versión no caricaturesca, yo diría, del idealismo que tiene Piketty. Entonces, déjenme terminar diciendo que él luego estudia, que aquí tiene mucho traslape con el libro anterior, y las propuestas que hace de este socialismo participativo lo voy a dejar para las preguntas, para no pasarme en el tiempo, o no pasarme demasiado en el tiempo. Entonces él termina acá con el siglo XX, que aquí hay muchas cosas que ya comenté antes. Entonces él dice, el siglo XX, este es un libro que es un gran reivindicador del siglo XX. Es un libro que dice, en el fondo, el siglo XX
Es el único momento en el que se pudieron hacer grandes distribuciones de ingresos y de propiedad. A pesar de que hubo toda esta idea de la Revolución Francesa, que podría haber sido antes, libertad, igualdad, fraternidad, eso no se vio en los datos, no se logró, por lo menos en términos económicos, y fue el siglo XX en cambio el momento de la revancha de la desigualdad. Y él dice, bueno, ¿cuáles fueron las causas de esto? Distintas cosas, la guerra. En el primer libro él le pone mucho más peso a la guerra, aquí matiza un poquito eso. Entonces habla fuertemente de los impuestos progresivos, que entre otras cosas fueron las formas en las que se financiaron las guerras. Entonces no es que las guerras hayan sido totalmente irrelevantes, pero, por ejemplo, hubo un momento muy importante en que Alemania, en vez de financiar con inflación su deuda de la guerra, que es como lo hizo después de la Primera Guerra Mundial, financió con deuda, perdón, con impuestos a las personas de más alto ingreso, y eso tuvo consecuencias muy positivas en términos de distribución de ingresos. La guerra, por supuesto, hubo una destrucción de capital. Aquí hay una gran discusión entre Milanovic, por ejemplo, y Piketty, que Piketty yo en cierta medida creo que reconoce en este libro, y es que él dice, mira, Piketty antes decía, mira, lo que pasó en el libro anterior, decía, lo que pasó en el siglo XX fue excepcional de mejora en la desigualdad de ingresos y es básicamente la guerra. Pero lo que respondió Milanovic es decir, pero es que la guerra no es exógena. La guerra también es una consecuencia de las fuertes desigualdades. Y Piketty recoge un poco eso en este libro, o sea, matiza la idea de guerra como algo exógeno. Límite a la propiedad privada, hubo fuertes estatizaciones, codeterminación de lo que hablábamos antes, control de precios, sobre que esto es muy importante en el tema. Recuerden que esto no es solo capital como en una industria, sino que también es riqueza en términos, por ejemplo, de tierra. Entonces, controles de precios es muy importante para efectos de reducir la concentración de ingresos y de la propiedad. Y todo esto, que es lo que resalta Piketty, bueno, y muchos otros autoras y autores, en el mejor momento del capitalismo. El mejor momento en términos de crecimiento. O sea, el capitalismo entre el 50 y el 80 fue su momento de oro, y con altísimas tasas de impuestos, con fuerte destrucción de capital, con impuestos progresivos tanto a la riqueza como a los ingresos, participación de los trabajadores en las decisiones de las firmas, fuerte rol de los sindicatos, y así un conjunto de... Entonces, Piketty es un gran reivindicador de ese momento de la socialdemocracia. Yo diría que su propuesta lo que hace después es radicalizar un poco eso, pero más bien él tiene ideas socialistas, pero más bien digamos, como una persona que exacerba o lleva a su límite las nociones socialdemócratas, más como alguien que trata de mejorar la experiencia comunista. Podría ser el otro camino, ¿cierto? Él es muy crítico de esa experiencia comunista, y en cambio es mucho más positivo respecto a los socialdemócratas, y a su vez muy crítico de los partidos socialdemócratas post-80, ¿no? Como que abandonaron su programa, en fin. Entonces déjenme terminar mostrándole gráficos nomás, voy a mostrar algunos de ellos. Bueno, esta es la evolución de participación en probabilidad de votar en Inglaterra, Francia y Suecia, esto solo considerando los hombres, ¿sí? Pero se ve que hubo evoluciones muy distintas institucionales, o sea, Inglaterra lo fue haciendo de a poco, esa es una de las razones que dicen las personas fue lo que permitieron mantener a los reyes, porque le hicieron una cosa como gradual, se fueron adaptando. En los otros casos fue mucho más abrupto, tanto en el caso como de Suecia como Francia. Pero déjenme mostrarles este gráfico que son de las tasas de impuestos en distintos países. Esta son las tasas de impuestos más altas, es decir, para las personas, el equivalente a lo que sería el 30-35% en Chile en la actualidad. Aquí en Estados Unidos y en Inglaterra llegó a ser cerca del 90%. Esas fueron las tasas marginales a los ingresos en estos países, y en su momento de mayor crecimiento, digamos entre el 50 y el 80. Después todos estos países bajaron, algunos más que otros, pero a pesar de que bajaron no hubo más crecimiento. O sea, esta idea de, como a grandes rasgos, esta idea de que más impuestos, menos crecimiento, es algo que no se ve en los datos, por lo menos en términos generales. Y déjenme mostrarles dos gráficos para terminar. El primero es un gráfico muy parecido al que les mostré antes de Estados Unidos y de Francia, pero aquí con muchos países juntos. Y entonces lo que se ve acá, esto es el porcentaje de ingresos que se lleva el 1% más rico en distintos países. Entonces lo que se ve en distintos países de Europa y además de Estados Unidos, lo que se ve es esta U, no U invertida a la Kuznets, ¿no es cierto? Kuznets vio esta parte nomás, vio hasta aquí. Entonces, en el fondo, Kuznets armó una U invertida con esto. Y Piketty lo único que hizo fue agregarle datos, y entonces se ve que en realidad es una U, no una U invertida, lo que uno esperaría en el capitalismo. Y otra cosa que me parece interesante acá, bueno, lo que les resaltaba antes, que la reversión no es la misma en todos los países, ¿no es cierto? Estados Unidos e Inglaterra son los que tienen una reversión más fuerte, pero por ejemplo Suecia o Francia tiene una reversión mucho más chica. Y en todos estos países ha habido globalización, en todos estos países ha habido los mismos fenómenos globales que han existido en el último tiempo. Robotización, todas esas cosas que se dicen que están detrás de la desigualdad, ¿no?
Uno muy interesante, y este sí que es el último gráfico que les muestro, porque después vienen las propuestas, aquí termino, es un gráfico sobre el impacto en la distribución de la riqueza. Esto de acá es el porcentaje de la riqueza total de un país que la tiene el percentil de más alto ingreso, es decir, el 1% más rico. Y aquí se ve el gran efecto del siglo XX, ¿no es cierto? Es bien impresionante esto. Recuerden el fracaso de la Revolución Francesa, ese gráfico que yo les mostré antes de la Revolución Francesa, totalmente estable, incluso un aumento a finales del siglo XIX. Esta es una gran reducción, una gran mejora en términos de la distribución de la riqueza durante el siglo XX, que fue mucho más fuerte. Fíjense acá, comparen Estados Unidos versus Europa. Estados Unidos partió mucho mejor, porque no tenía esa historia feudalista, no tenía esa historia monárquica, esa pesada carga, ¿no es cierto?, de desigualdades que se expresaban en las desigualdades de riqueza. En cambio, Estados Unidos, como les dije antes, mató a todas las personas, fue entonces a todos los que vivían ahí, entonces armó una sociedad más entre iguales, incluso considerando la esclavitud, y entonces no tenía esa carga pesada, pero al final terminó evolucionando mucho peor que las otras sociedades. Con una situación más parecida a la que tenía a comienzos del siglo XX. Y en cambio, los otros países no fue así. Y aquí, y con esto sí que termino, estos cuentos que muchas veces se dicen, no, por ejemplo, Suecia es un país igualitario hoy día, pero siempre ha sido igualitario Suecia. No es cierto. Miren dónde partió Suecia. Suecia partió mucho peor que Francia, y parecido en el fondo al promedio de Europa. Y en el fondo Suecia estaba, digamos, entre Inglaterra y Francia, y terminó siendo de los mejores en el fondo, ¿cierto? Entonces, esa historia, y que también se ve reflejado en la comparación de Europa como promedio versus Estados Unidos, ¿no es cierto? Esa historia de que no hay nada que hacer con la desigualdad, o que los países que son más igualitarios ahora siempre lo han sido, es una historia que es rechazada una y otra vez por los datos, y que muestra que es muy importante las instituciones, las políticas que se desarrollan en ciertos minutos. Entonces, y con esto termino, Piketty en esto sale su parte idealista, en que él dice, bueno, como les comentaba antes, son momentos históricos en que las oportunidades se abren, y es en esos momentos donde importan mucho las ideas, ¿no? Por eso él dice, yo voy a decir ahora ideas utópicas, que pueden sonar utópicas, pero tal vez la historia se va a abrir, van a aparecer momentos políticos en que estas ideas, que si están bien argumentadas, pueden encontrar su oportunidad histórica, versus otras miradas más determinísticas, donde son fenómenos más materialistas los que determinan los cambios. Entonces Piketty es idealista, pero yo no diría, no es un idealismo tonto o naif, ¿no?, sino que un idealismo que cree que las ideas tienen una gran importancia en la historia cuando encuentran su momento histórico, ¿no? Y entonces eso fue lo que pasó básicamente durante el siglo XX. Ya, me paro ahí para las preguntas, y de ahí podemos conversar respecto a las propuestas de Piketty, que son un par de diapositivas. Perfecto, Nicolás. Muchas gracias. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Tengo, como siempre, muchísimas preguntas. Intenté aglutinarlas en ciertas, digamos, preguntas respecto a diferentes temas. La primera, Nicolás, hay dos en particular que son relativas a Chile. La primera es, en los estudios, como los de, bueno, el economista de la Católica, Zapelli, muestra que a medida que ha aumentado el crecimiento, también ha disminuido la desigualdad. ¿Qué es lo que tú tienes que opinar al respecto? Y segundo, es lo mismo, digamos, llevando las tesis de Piketty al Chile actual, ¿cómo estaría la relación entre esta tasa de ganancia que habla Piketty y la tasa de crecimiento? Y la tercera es que la destacada economista, ¿no?, Deirdre McCloskey, dice que la crítica que le hace a Piketty es que no incluyó el capital humano en su análisis, y que en cierta medida pondría en jaque el análisis que plantea Piketty respecto a la desigualdad. Partamos con esas tres, Nicolás, y después podemos continuar con la siguiente. Ya. Chile. ¿Qué sabemos de Chile? O sea, si uno aplicara, digamos, Piketty a Chile. Primero, no es tan fácil, porque si uno quiere aplicar la idea de Piketty, necesita datos de impuestos internos de mucho tiempo para atrás, ¿no? Lo mejor, yo diría, lo más cercano al enfoque de Piketty que tenemos para Chile es un artículo publicado por la Claudia Sangüesa, Ricardo Mayer, Flores, que es un estudiante de Piketty, de hecho, o estudiante en Francia de su equipo de trabajo, y Atria, no el abogado, sino un sociólogo. Se me olvidó su nombre. Jorge Atria.
Lo que se ve en eso es que el 1% más rico en Chile, en los datos que son más confiables, que son del 90 en adelante, lo que se ve es un estancamiento, desde el 90 hasta donde ellos tienen, que es como un poquito pasado el 2010. Por lo tanto, no se ve ni lo que se ve en Estados Unidos, este aumento, ni tampoco se ve una reducción. Ha habido mucho debate en Chile el último tiempo respecto a si es cierto que si la desigualdad ha mejorado o no ha mejorado en Chile. Yo diría lo siguiente respecto a ese debate. Primero, desde el 90 en adelante, si uno utiliza la encuesta CACEN, es decir, la mejor encuesta socioeconómica que tenemos en Chile, y que además la tenemos para muchos años, desde el 87 hasta, qué sé yo, la última fue el 2017, se ve una desigualdad estable durante los 90 y una reducción de la desigualdad entre el 2000 y el 2010. Eso es lo que se ve en la encuesta CACEN y después un estancamiento nuevamente. Entonces, a partir de eso, algunas personas han tenido una visión más bien optimista. Ahora, la literatura más reciente lo que demuestra es que este resultado que se ve con la CACEN está explicado principalmente porque la CACEN no captura los ingresos de capital y en particular los ingresos de los percentiles de más alto ingreso. No solo la CACEN, sino que ninguna encuesta de ingresos, ninguna, va a capturar bien los ingresos de las personas más ricas, que son principalmente ingresos del capital, y que por lo tanto hay que combinar la CACEN con fuentes del tipo, por ejemplo, impuestos internos o cuentas nacionales. Cuando uno hace ese ejercicio, todas las correcciones que se han hecho, que hay 2 o 3 artículos dando vuelta con esto para el caso de Chile, se da cuenta que el nivel de desigualdad, incluso con el Gini, pero combinando estas distintas fuentes de información, es básicamente estable en el tiempo. Entonces, por lo tanto, esta idea más optimista de la reducción de la desigualdad en Chile, claro, era lo que se sabía hasta que ocupábamos la CACEN, pero yo diría que los estudios más actualizados, que utilizan el estado del arte para cómo revisar la desigualdad, en los distintos países, concluyen que más bien tenemos una situación estable en Latinoamérica, o sea, en Chile en particular. Y es una situación estable, digamos, como dirían los doctores, estable dentro de su gravedad, porque Chile es de los países más desiguales del mundo. Por lo tanto, es una estabilidad de desigualdad en un nivel muy alto, muy alto. Entonces yo diría que si uno mira de manera desapasionada los datos en esto, que no es tan fácil cuando se discute desigualdad, la mejor evidencia muestra que la desigualdad está estancada en Chile en un nivel muy alto. Y por eso hay que tener mucho cuidado con solo basar los análisis en la CACEN. Eso, digamos, era lo mejor que se hacía en el mundo hasta hace 15 años, pero poco a poco nos íbamos convenciendo que lo mejor es combinar estas distintas fuentes de información. Sobre capital humano, Piketty es muy distante. Yo no conozco la crítica en particular, me la tendrían que explicar la crítica a la que hace referencia, por lo tanto no puedo discutir eso, pero sí Piketty es muy crítico a la noción de capital humano, per se. Pero yo no sabría cómo el incluir algo así como capital humano acá podría echar por tierra los puntos principales de Piketty. Yo lo que diría en términos generales es que sus datos de desigualdad en ningún caso, o sea, esta U que encuentra para Estados Unidos y para el mundo más anglo, eso le da a cualquiera de las personas que hacen estos estudios. También el que es menos fuerte en el caso de los países de Europa continental. Donde hay más debate en el caso de Piketty que puede estar relacionado con esto es lo que les comentaba al principio, en su noción de capital igual riqueza. Donde el rol, por ejemplo, que tiene en la idea, el inglés, que es como el real estate o todas las propiedades, es un rol muy fuerte y además sus precios son muy volátiles y además es una forma, son muy volátiles y están asociadas a la crisis financiera, en fin, entonces eso le da una volatilidad y unos niveles que parecen un poquito absurdos si lo que uno tiene en la cabeza es capital, como, no sé, Robert Solow o la gente de los 50 entendía capital, o incluso los marxistas entendían capital, ¿no es cierto? Que es la idea de riqueza que se ocupa de forma productiva. Y eso le hace a veces encontrar ciertas evoluciones que son un poquito raras y que no permiten conciliar sus datos con las elasticidades que se encuentran digamos, los estudios empíricos, en fin. Pero digamos, la crítica a partir de la noción de capital humano yo la
la desconozco, si me la explican podría ver cómo, según yo, podría contestar Piketty esa crítica. Perfecto. Nicolás, mira, Sí. hay una pregunta, dice, si el capital sigue con alto rendimiento y el crecimiento continúa disminuyendo como se proyecta, ¿vamos en una espiral de desigualdad infinita o de desestabilización, o de profundización, más bien de la desestabilización social? Esa es la siguiente. Y luego hay varias preguntas respecto a la idea de socialismo de Piketty. En particular, yo creo que aglutinándolas podría ser cuál es la diferencia entre la propuesta de socialismo que plantea Piketty y lo que ha sido la socialdemocracia clásica, imagino refiriéndose a el mediado del siglo XX hasta los 80, antes de lo que fue la tercera vía. Y la siguiente es, los datos administrativos usados por Piketty, si tienen en consideración la economía negra o la economía informal. Esas tres. Muy buenas preguntas. Ya, voy en orden. Desigualdad y desestabilización. Bueno, es muy buena la pregunta y esto tiene mucho que ver con lo que les comentaba antes respecto a si las guerras, que son momentos que pueden ser muy igualizantes, por lo menos así lo fueron en el siglo XX, por su posibilidad de destruir capital y por otras cosas que pasan, por la necesidad de financiar la guerra después, que hay que pagarla con impuestos, en fin. Justamente les comentaba esta crítica sobre todo al primer libro que hizo Blanco Milanovic, que es otro autor muy importante en temas de desigualdad, en que él en el fondo pone mucho acento en una idea que también está en Polanyi, que, bueno, que fue parte de los autores que se han revisado en esta serie, ¿no es cierto? Esta idea y que, bueno, está Marx también, en fin, que el capitalismo al final tiene ciertas dinámicas, pero que o generan las mismas fuentes de su destrucción o las mismas fuentes de su regulación, si uno quiere ponerlo en un sentido, o sea, y tiene que ver mucho con eso, ¿no es cierto? O sea, claro, si uno extrapola lo que uno ve en ese gráfico que les mostré antes, dado la fuerte concentración de la propiedad que existe en la actualidad y los fuertes retornos que está teniendo la propiedad o el capital en general, comparado con las tasas de crecimiento, bueno, efectivamente hay una fuerza subyacente que va a ir haciendo sociedades cada vez más desiguales. Entonces aquí hay dos caminos, diría Piketty, creo yo. Uno es que, lo voy a poner en términos chilenos, nos peguemos el alcachofazo respecto a esto. Los líderes mundiales, ¿no es cierto?, los partidos políticos, incluso los empresarios, se den cuenta de que si no paran esto con política, con impuestos, con una serie de instituciones, esto se va a desmadrar y va a generar momentos de fuerte inestabilidad social que pueden terminar en revueltas, como la chilena, o pueden terminar en guerras, en fin. O bien las instituciones reaccionan antes, hay como un gran momento como de conciencia, digamos, política y histórica de las personas, de la élite sobre todo, y para que se produzcan cambios importantes cuando la élite todavía no está forzada a hacer esos cambios importantes. Yo soy bien pesimista respecto a que pueda pasar esto segundo. Yo creo que en general las élites no hacen ese tipo de cosas, y lo mejor que uno puede esperar de las élites es que en momentos como el caso chileno, en el que realmente se demuestra de que los niveles de desigualdad de distinta índole son insostenibles, y en el fondo el pueblo le tiene una capacidad de veto parecida a la que tiene la élite y le dice en el fondo, esta situación que hemos tenido hasta ahora no la vamos a aceptar. Y entonces ahí lo mejor que podemos esperar de la élite es que la élite recoja el guante y en vez de mantener la confrontación diga, bueno, me di cuenta que no podemos tener estos niveles de desigualdad, o si no vamos a tener esta revuelta todo el tiempo, y entonces lo que voy a hacer es estar dispuesto a ceder poder, ceder ingresos, aumentar los impuestos, aceptar un estado de bienestar, aceptar salud gratuita, qué sé yo, para todas las personas igual. Entonces la respuesta corta, digamos, sería que efectivamente hay una fuerza que es inestable, ¿no? Que es un desequilibrio en esto, y que esto tiene distintas formas de volver a un cauce menos inestable, ¿no es cierto? Formas graduales, que pocas veces se dan en la historia, y formas más bien convulsionadas, en las que a partir de esas convulsiones se produce una rediscusión del contrato social y se llega a una situación que da estabilidad por un tiempo. Por un tiempo, porque eso fue justamente lo que pasó del 50 en adelante, y fue un contrato social que duró en el mundo. En el caso de Chile se quebró antes, y además nunca fue tan fuerte como en otros lugares, pero que duró en el mundo, digamos, hasta el 80.
Pero la clave, yo diría, es entender que las reacciones estas grandes convulsiones que se producen en el mundo, guerras, revueltas, en fin, obviamente no son hechos exógenos, sino que son hechos que se explican por justamente las dinámicas propias del capitalismo. Si eso al final va a terminar o no en crisis terminales o en regulaciones en que el capitalismo se mejora y se atenúa, eso ya yo diría que es mucho más difícil de anticipar. Pero lo que es cierto es que son momentos abiertos y donde, vuelvo a Piketty, él diría, esos son los momentos en los que las ideas tienen que encontrar su momento histórico y entonces poder influir. Respecto a cuánto de esto es socialismo y cuánto de esto es, digamos, socialdemocracia. Yo diría que es probablemente una mezcla. Yo diría que lo de Piketty es harto socialismo, pero es como una continuidad de la socialdemocracia. Como les comentaba al principio, lo que yo creo que hace Piketty es llevar lo que fue la socialdemocracia del siglo XX a sus extremos. Entonces, toma lo mejor de la codeterminación, es decir, lo mejor de la importancia que tienen las y los trabajadores en las decisiones de la empresa y la radicaliza. La propuesta de codeterminación de Piketty es una radicalización de lo que fue la codeterminación. Y la propuesta de Piketty de impuestos a la riqueza, si uno se la toma tal cual como es, la puedo decir ahora porque es muy fácil de explicar, que está en esta tabla. Básicamente lo que dice Piketty es, mira, voy a partir del estado de bienestar, entonces voy a partir de una sociedad que tiene digamos, un impuesto, un tamaño del Estado en torno al 40%, financiado con impuestos principalmente progresivos, impuestos a la renta, en fin. Para que se hagan una idea, Chile tiene como un poquito más del 20%, y el promedio de la OCDE es como el 34%. O sea, él parte ya de un nivel que sería el doble de Chile. Pero además él le suma otra cosa, que es la parte más socialista, que tiene que ver con esta idea de lo que les comenté, de que denominé antes, que por cierto él también lo denomina de esta manera, esta idea de la propiedad temporal. Entonces básicamente lo que hace Piketty es que tiene unas tasas de impuesto a la riqueza, al capital, al stock, no al flujo, no a las ganancias de capital, sino al stock, que son altísimas y cuasi expropiatorias, diría yo, para las riquezas muy altas. Entonces básicamente lo que propone Piketty es que nadie tenga más allá de una riqueza de cierto nivel. Y lo que propone después es que él dice que con el 40% estándar, digamos, el 40% del PIB que recaudo de manera estándar, con impuestos progresivos, en fin, con eso financio el estado de bienestar. Pero además, con este impuesto al capital o a la propiedad de las personas de más alto ingreso, voy a financiar lo siguiente. Lo que propone Piketty, él dice, de esta manera voy a recaudar 5%, que es harto para impuestos de propiedad. Entonces dice, con este 5% lo que voy a hacer es que a todas las personas, lo propone para Francia, a todas las personas en Francia, cuando cumplan 25 años, les voy a dar una herencia social. Y que él calcula sería equivalente en Francia a, creo que, no me acuerdo el número, pero creo que era algo así como, aquí me puedo carrilear, tengo el cálculo hecho para Chile, pero yo creo que era algo así como $120.000 para cada francés. Entonces, en el fondo lo que él propone es un impuesto que todos los años saca una parte importante de la riqueza y esa riqueza la distribuye entre todas las personas a cierta edad y le da un capital igual a todas las personas. Entonces, claro, estrictamente hablando, yo no sé si eso caería dentro de lo que uno llamaría socialismo, pero yo diría que sí tiene tanto una justificación socialista, porque tiene que ver con, en el fondo Piketty lo que tiene muy claro es que la concentración de propiedad es un problema per se. La concentración de propiedad es un problema político. Y eso es propiamente una argumentación socialista, no una argumentación liberal, para decirlo. Por eso que él se ha distanciado del mundo liberal. En general, el mundo liberal separa lo público de lo privado. Piensa, voy a decir, por lo menos el liberal más naif, dice, una sociedad es igual en términos políticos si es una persona un voto. Pero se olvida de que la concentración, digamos, el poder político principal, incluso en la sociedad, está dado por la concentración de la propiedad, o de lo que los socialistas llamarían los medios de producción. Entonces lo que hace Piketty es destruir esa concentración de la propiedad todos los años. Y de esa manera destruir y distribuirlo, distribuir y distribuirlo. Eso es lo que... Entonces es parecido, si uno quiere, a las ideas que hubo en algún momento de socialismo de mercado, de que todas las personas tuvieran un mismo nivel de capital. Yo calculé cuánto sería esto para Chile, con los mismos parámetros de Piketty, y me da que
que sería algo así como 35 millones de pesos para todas las personas una vez en la vida. Esta herencia social. Si uno fuera capaz de recaudar 5% del PIB, un corte de personas de más o menos 300.000 personas, dado el PIB chileno, eso sería como 35 millones de pesos que le darían a todas las personas, por decir algo, a los 25 años. Entonces, esto no es simplemente distribuir ingresos, esto es distribuir poder. Y por eso yo creo que no es una propuesta que sería, digamos, solo socialdemócrata. Y por supuesto, nada que ver esto con lo que se ha llamado socialdemocracia en Chile, que eso ya es otro debate que ni siquiera es el estado de bienestar, ¿cierto? Esto es sobre el estado de bienestar, una forma de redistribuir, poder, en el fondo. Entonces él tiene muy claro esta vieja idea socialista que propiedad, concentración de propiedad es igual a concentración de poder político. Y la última pregunta respecto a economía negra. Yo diría que en los temas de cuando él calcula el 1% más rico, que lo hace a través de impuestos internos, la economía negra no entra. Y porque, bueno, no tiene muchas formas de calcularlo, y además porque no sé cuán importante en algunas sociedades sería la economía negra para el 1% más rico. Pero la última agenda que ha empujado es esta agenda en que trata de juntar cuentas nacionales con distribución de ingresos. Entonces lo que tratan de hacer es que toman todo el ingreso nacional de una economía, no el PIB, porque el PIB también considera la parte del ingreso que se va afuera. Entonces, en el fondo, los ingresos que se distribuyen en el país, y todos esos ingresos tratan de distribuirlo entre todas las personas de un país. Y ahí tienen que hacer ajustes de distinto tipo, las partes que están boleteadas, las partes que no están boleteadas, que es una de las definiciones de economía negra. Por lo tanto, cuando hacen ese tipo de estudios, ahí sí tratan de considerar todo lo que se produce en una economía y distribuirlo entre los distintos agentes. Por supuesto, tiene una serie de supuestos. El artículo más famoso que tiene Piketty coautores es un artículo en que hace esto para el caso de Estados Unidos, y ellos son capaces de armar esa serie por unos 100 años. Entonces ahí es cuando miran y dicen, mira, el 50%, el grupo que está en la mediana de Estados Unidos, básicamente no ha aumentado su ingreso en los últimos 30 años. A pesar de que Estados Unidos, como veíamos antes, ha aumentado su ingreso per cápita en algo así como 30% en esos mismos 30 años. Entonces, el último tiempo, como quieren ver distribuir, armar una distribución de ingresos, de todos los ingresos de la economía, sí se han tenido que hacer cargo de la economía negra. ¿Cómo lo hacen en particular? No lo recuerdo, a pesar de que lo describen en ese artículo, y yo leí ese artículo hace poco, pero no lo recuerdo en particular cómo se hace ese ejercicio. Perfecto, Nicolás. Te queremos dar las gracias por haber estado hoy día con nosotros. Hiciste una síntesis, digamos, bastante amplia de todo lo que es el pensamiento de Piketty. Sabemos que en 1 hora y tanto es bastante complejo, así que con mayor razón te queremos agradecer estar ahora con nosotros y haber dado esta charla. Bueno, para gente que si quiere seguir discutiendo, tiene como dudas específicas, les puedo dejar mi correo, que es nicolas.grau@gmail.com, cualquier duda, o de gente que quiera tal vez profundizar, ver qué cosas leer. Yo de Piketty, la parte primera, como esa parte más teórica, matemática, he leído poco, pero todo lo que vino después académicamente y sus libros, tengo bastante claro eso, entonces puedo guiar las lecturas de personas que estén interesadas en profundizar en profundizar estas discusiones. Así que lo haría con gusto si alguien quiere después mantener la conversación vía correo, porque vi que hay muchos chats, pero yo no he visto, o sea, vi que hay harta interacción, pero no he visto ninguna, entonces no voy a poder contestar a esas preguntas. Sí, además tenemos 45 preguntas en preguntas y respuestas, y otras tantas igual en Facebook, así que en este acto de valor que has hecho de dar tu correo electrónico, puede ser que te lleguen unas cuantas preguntas. Igualmente nos están pidiendo si es posible contar con tu presentación. Sí, por cierto, yo les mando mi presentación y después ustedes las pueden compartir, por supuesto. Y al final de la presentación puse aquí 2 links en que están, esto es increíble de Piketty, están todos sus gráficos y todas sus tablas de los 2 libros, y además pueden ver del libro de 700 páginas primero y 1000, después él además ha publicado apéndices online que son como del doble de eso, que están todos los detalles de cómo calculó cada una de las cosas. O sea, es realmente, yo eso no lo he leído, ni lo voy a hacer, porque es una tortura, pero si hay alguien aquí que le interese eso, aprender de las formas que se hace, está todo abierto, o sea, es súper, y además tiene una página donde han ido construyendo índices de desigualdad para distintos países, o sea, realmente es un equipo grande no es Piketty, obviamente,
yo diría que es un gran acto de transparencia y de aportar al conocimiento de la humanidad que tiene ese grupo, que es súper encomiable. Así que ahí ustedes pueden ver esos links para poder meterse en esas fuentes de información. Nicolás, nuevamente reiterar los agradecimientos de José Miguel. Creo que ha sido como dice José Miguel, un acto de valor muy bien realizado, además, porque lograste resumir a Piketty en poco tiempo y esbozarnos de manera muy clara las ideas. Asimismo, los invitamos a todos y a todas a las siguientes últimas dos, ¿cierto, José Miguel? La próxima semana tenemos a nuestro coordinador, José Miguel Ahumada, exponiendo a otros los economistas vivos también, probablemente los más citados y vendidos, que es Ha-Young Chang. Y la siguiente que tenemos a la profesora Bernardita Escobar presentando a Edith Penrose. Muchísimas gracias, Nicolás, y esperamos que todos sigan con nosotros en este seminario. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes.